Bueno, estamos entonces listos para seguir con el estudio que estamos haciendo los días miércoles de doctrina bíblica. Estamos en la serie Verdades Claves de la Palabra de Dios. Estamos en la doctrina número 10, que es sobre las últimas cosas. Y estamos estudiando la primera parte que tiene que ver con la escatología personal. ¿Qué dice la Biblia sobre nosotros como los seres humanos en cuanto a la parte final de nuestra existencia, de nuestra vida en esta tierra, en este universo? Y bueno, ya hemos avanzado regular en la lección número 10 y estamos en la página número 10 también. Por favor, página número 10 en sus notas, abran sus notas en la página número 10. Y ahora nos toca ver el tema de el infierno. El infierno, ¿verdad? ¿Usted cree en el infierno o no? Amén. Yo creo en el infierno porque Cristo habló más del infierno que sobre el cielo. Yo no sé si usted si sabía eso, ese detalle de las enseñanzas de Cristo. Cristo habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué no? Por una sencilla razón. Porque el infierno es una realidad y es un peligro al cual cada ser humano está expuesto en todo momento de su vida cuando vive sin Cristo. Entonces, ser humano que muere sin Cristo, en cualquier momento, se va a una eternidad sin Dios, al infierno. Por eso es que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló más del infierno que del cielo, porque el infierno es una realidad. El infierno no es un lugar de un estado mental, porque algunos dicen que el infierno es un estado mental. No, el infierno no es un estado mental, el infierno es un lugar. Y en ese lugar es un lugar de oscuridad, es un lugar de tormento, es un lugar de condenación. Y ahí es el lugar donde será enviada toda persona que muere sin Dios. En las notas dice así, bajo el punto sobre el infierno, dice, número 1 dice, la Biblia presenta la realidad, y coja usted ahí su lápiz, su lapicero, por favor, para apuntar lo que falta. Dice, la Biblia presenta la realidad eterna del infierno. Es un lugar real de ardiente tormento para los incrédulos, que durará para siempre, para siempre. Eso quiere decir que el infierno no será solamente por un tiempo, por unos años, no es así. No es como cuando una persona es enviada a la cárcel condenada por un delito que cometió y es enviada por cierta cantidad de tiempo, no es así. El infierno es un lugar donde los seres humanos estarán encerrados juntamente con los demonios que se rebelaron contra el Señor. Seres humanos y demonios serán encerrados en ese lugar que es el infierno por toda la eternidad. Así que es un lugar horrible, ¿verdad? Lejos de Dios. Número 2, dice, de las 12 referencias al infierno en la Biblia, la inmensa mayoría procede de la boca misma de Jesús. Bueno, esto quiere decir que la palabra infierno, exactamente así, la palabra infierno aparece en la Biblia 12 veces. Y el que más mencionó la palabra infierno es el Señor Jesucristo. Por ejemplo, aquí tenemos 4 versículos, 4 pasajes donde Cristo menciona el infierno. Leamos, Mateo 5:22. Mateo 5:22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Luego, otro versículo, Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y recuerde usted que en otro momento hemos estado enseñando este versículo y decíamos, ¿quién es el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno? Es Dios. Dios es el que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. Pero por si acaso, la palabra destrucción no es un que
el hecho de que el Señor lo hace polvo y lo desaparece. Ese no es el sentido. Está hablando de castigo. El Señor es el que castiga el cuerpo y el alma en el infierno. A eso se refiere. Otra cita, Mateo 23:33. Mateo 23:33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y otra cita, la última que vamos a leer que Cristo mencionó, es Marcos 9:43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Estos son solamente 4 versículos en los que Cristo menciona la palabra infierno. Y en alguno de ellos menciona que es un lugar de fuego. Así que el infierno es un lugar donde hay fuego. Debajo de los versículos hay una pequeña nota que dice: el término griego traducido infierno en los pasajes anteriores es gena. Esa es la palabra griega para infierno que aparece aquí en el texto griego, es gena, que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento y está relacionado con el valle de Hinón, al sureste de Jerusalén. Lo que ocurre, hermano, es que en aquel entonces, como en todas las ciudades hasta el día de hoy inclusive, había un lugar donde era el botadero de basura, de desperdicios. Y había un lugar cerca de Jerusalén, como se menciona ahí, el valle de Hinón, al sureste de Jerusalén, donde permanentemente había fuego que estaba ardiendo, porque era el lugar donde las personas iban a botar la basura. Llevaban ahí su desperdicio, su basura, llegaban, lo tiraban y permanentemente estaba ahí ardiendo un fuego. Bueno, y no solamente botaban desechos que ellos habían usado en casa, sino que también a veces llevaban animales que habían muerto. Y ahí lo tiraban y ahí se estaba quemando. Ahora pueden imaginarse el olor que había en ese lugar. Habían huesos de animales, basura y aves carroñeras, de todo. Era un lugar feo. Entonces, cuando Cristo habla del infierno, está usando la palabra gena, que se refiere a ese lugar. Y los judíos de aquel entonces, cuando Cristo hablaba del gena, automáticamente su mente de ellos se proyectaba a pensar en un lugar donde estaba ardiendo el fuego permanentemente. A eso se refiere Cristo. Entonces Cristo está usando la palabra gena para ilustrar un lugar donde hay fuego, donde hay sufrimiento, donde seres están siendo quemados. Número 3. Aunque no usan el término infierno, otros pasajes describen además el fuego eterno, el fuego eterno. Otros pasajes describen el fuego eterno que aguarda a los impíos. O sea, hay muchos versículos en la Biblia que no aparece la palabra infierno, pero habla de un lugar de fuego. Y se entiende que se está refiriendo al infierno. Por ejemplo, aquí tenemos Mateo capítulo 25, versículo 41. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Lógico, se entiende, ¿verdad? Que fuego eterno, automáticamente conectándolo con otro versículo donde se aparece infierno, está hablando de un lugar llamado infierno. Otro pasaje, Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11. Dice así: y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está clarísimo, ¿verdad? Un lugar de tormento, un lugar de fuego, un lugar donde hay
menciona la palabra de Dios en el versículo 11, un lugar donde hay humo de tormento, y esto dice que va a durar, dice en el versículo 11, por los siglos de los siglos. Es una forma de decir por toda la eternidad. Ese es el lugar del infierno. Y finalmente, un versículo más, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el contexto ahí es el juicio final. ¿Y qué ocurre al final del juicio final de todos los inconversos, de los impíos? Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así dice la Biblia, la palabra de Dios. Todo ser humano sin Cristo será echado, será arrojado al lago de fuego. En otra parte de la Biblia dice que este lugar de tormento, donde hay fuego, es un lugar de oscuridad, es un lugar de tinieblas, dice la Biblia. En alguna ocasión, algunas personas que tratan de negar la existencia de Dios, ellos se burlan diciendo que, bueno, si me muero, dicen, me iré al infierno y ahí estaré con mis amigos. Ahí voy a estar con mis amigas, dice, ¿no? Toda la eternidad. Bueno, sí, vas a estar con tus amigos que no son cristianos, y cierto, van a estar ahí. Pero por lo que dice la Biblia, ni se van a poder ver, porque van a estar sufriendo un castigo eterno, porque es una oscuridad eterna, es una oscuridad permanente. Y usted en una oscuridad permanente donde se está quemando con fuego, no le va a quedar gana ni siquiera de sonreír un momento, ¿verdad que sí? O sea, va a ser un lugar de tormento. Así que esa idea de que allá voy a estar con mis amigos, con mis amigas, vamos a gozar la buena vida, la eternidad, eso no existe. Esa es una mentira más que el diablo trata de que crean los seres humanos para que le acompañen al infierno. Porque la verdad, hermanos, que el diablo no quiere irse solo al infierno. El diablo sabe que está condenado al infierno, va a ser arrojado al infierno. Y como el diablo no quiere irse solo al infierno, se está jalando a todos los seres humanos que puede para que le acompañen. El diablo no quiere estar solo en el infierno. Número 4, estamos en la página 11. Número 4, dice así. El infierno se asocia con 3 consecuencias negativas eternas. 3 consecuencias negativas eternas. Consecuencia negativa número 1, el castigo. El castigo. Es un castigo. O sea, ser arrojado al infierno es un castigo. Dice aquí en las notas, dice así. Los impíos son castigados y reciben la justa retribución por sus acciones. Acciones. El castigo de Dios no es vengativo, sino la justa paga por los errores cometidos. Ese también es un detalle que hay que entender, ¿ah? El hecho de que Dios enviará a seres humanos y a demonios al infierno no es un acto de venganza de Dios, porque en el corazón de Dios no existe la venganza. En el corazón de Dios solamente existe la justicia. Claro, siempre hemos hablado de que Dios es amor, y es cierto, Dios es amor, pero Dios también es un ser justo, y como justo, Él tiene que darle a cada ser humano conforme merecen recibir. Y los seres humanos que merezcan ir a la condenación, tristemente tendrán que ir a la condenación. Aquí tenemos otra cita, Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sencillamente cada uno recibirá sanciones de acuerdo a lo que merecen sus acciones, según la palabra de Dios. Ok, consecuencia negativa número 2, seres humanos que son arrojados. Consecuencia negativa número 2, la destrucción, la destrucción, la destrucción. Dice, quienes mueren en incredulidad, dicen las notas,
han desaprovechado las oportunidades de vivir una vida que importaba para Dios. Son enemigos de Dios, son enemigos de Dios. El ser humano que muere sin Cristo es un enemigo de Dios, son enemigos de Dios. Y la pérdida y la perdición son su destino. Y aquí tenemos una cita, Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y tenemos otra cita también, Mateo 7:19. Mateo 7:19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es justamente la destrucción a que se refiere la Biblia. Y otra vez repito, cuando Dios dice en su palabra de que el ser humano será destruido en el infierno, no está queriendo decir de que será aniquilado, que será desaparecido. Ese no es el sentido de la palabra. El sentido de la palabra es el castigo que recibirá el ser humano de parte de Dios. Ese es el sentido de la palabra de Dios. Página número 12. Consecuencia negativa número 3 sobre ser condenado al infierno. La expulsión. La expulsión. Todo ser humano que muere sin Cristo tendrá como consecuencia número 3 la expulsión. Los impíos no solo son castigados y no solo sufren perdición, sino que también son expulsados de las bendiciones del reino de Dios y se les niega el acceso a las glorias de la nueva tierra. Dios como Rey los ha apartado sin esperanza de entrar en su presencia. O sea, el hombre, la mujer que muere sin Dios no tiene ninguna esperanza después de la muerte de poder ser admitido en el cielo. Recuerde esto, después de la muerte no existe una segunda oportunidad. La única oportunidad para ser salvo, salva, es en esta vida. Después de la muerte no hay una segunda oportunidad. Y aquí tenemos una cita, Apocalipsis capítulo 22, por favor. Apocalipsis capítulo 22, versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15 dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Está hablando del cielo. Luego dice, mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bueno, aquí hay bastante para explicar. Si tendríamos que leer toda la cita para entender el asunto, pero el capítulo 21 y capítulo 22 del Apocalipsis está hablando en esencia del cielo. Está describiendo cómo será el cielo. Y lo que acá está diciendo en el versículo 14 en el versículo 14 primero menciona quiénes van a entrar al cielo. Y en el versículo 15 menciona quiénes no entrarán al cielo. Por ejemplo, en el versículo 14, donde menciona quiénes van a entrar al cielo, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Lavar las ropas está hablando de lavar nuestras vidas en la sangre de Cristo. A eso se refiere. Está hablando de eso, de nuestras vidas que son lavadas, limpiadas por la sangre de Cristo. Dice que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Lógico, ese árbol de la vida es una forma de decir que cuando uno lava su ropa en la sangre de Cristo, participa en ese momento de la salvación que se nos ofrece en Cristo Jesús. A eso se refiere. Entonces, para entrar al cielo, según lo que dice aquí en el versículo 14, hay que lavar nuestras vidas en la sangre de Cristo. Hay que participar del fruto que Dios ofrece. Ese fruto es la persona de Cristo Jesús, y así una persona puede entrar al cielo. Pero ¿cuándo se hace eso? ¿Después de la muerte? No, en esta vida se hace eso. En esta vida tenemos que recibir limpieza de pecados, lavar la ropa. En esta vida tenemos que tomar del fruto que es Cristo, un fruto espiritual, lógicamente, en esta vida para entrar al cielo. Y luego dice en el versículo número 15, ¿quiénes no entrarán al cielo? El versículo 15 dice,
Primero, ¿quiénes no entran al cielo? Los perros, dice, estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? No vaya a pensar en los animalitos de 4 patas, por favor. ¿Eh? Ya no esté pensando en los caninos que tenemos en casa. A eso no se refiere. La palabra perro se utilizaba en aquel entonces para describir a gente que traía malas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas. O sea, gente que enseña cosas que están en contra de la palabra de Dios. A eso se refiere. Entonces, ¿quiénes no entran al cielo? Los falsos maestros. ¿Quiénes más no entran al cielo? Los hechiceros. ¿Quiénes son los hechiceros? Todos los que andan metidos en el mundo oscuro de las tinieblas, practicando la brujería, consultando a los brujos, a los chamanes, que alguien se enfermó y no encuentran cura para la enfermedad, no hay, ¿no? Entonces hay que recurrir a un chamán, a un brujo. Hermano, eso la palabra de Dios lo condena. La palabra de Dios no está de acuerdo con la hechicería. Y dice que los hechiceros irán al infierno. ¿Quiénes más no entrarán al cielo? Los fornicarios. Aquí la palabra fornicario se refiere a personas que cometen inmoralidad sexual. Por ejemplo, hoy en día toda la inmoralidad sexual que existe está dentro de esta palabra fornicación. Los fornicarios, los adúlteros, los homosexuales, las lesbianas, y hermano, y tantas cosas que hay. Hace unos días yo leía de que hoy en día ya no solamente se puede hablar de, por ejemplo, de personas homosexuales, sino que hay una serie de términos todos relacionados a sexualidad, transexuales, metrosexual, y ni sé cuántas palabras hay, ¿no? Hermanos, sencillamente todas esas cosas son desórdenes dentro de la sexualidad del ser humano y caen en esta palabra fornicarios. Y las personas que viven en inmoralidad sexual no entran al cielo. ¿Quiénes más no entran al cielo? Los homicidas, los que matan a seres humanos. Dígame usted, ¿el aborto es un homicidio o no? ¿Usted qué dice? Sí lo es. El aborto es un homicidio, por si acaso. El aborto es un homicidio. Así que tenga cuidado, nunca cometa. A veces algunas personas que cometieron pecado y tienen un embarazo no deseado, o de repente son casados también, no quieren tener una criatura, entonces a veces quieren recurrir al aborto. A veces creen que el aborto soluciona su problema. El aborto no soluciona ningún problema. Para empezar, si una mujer aborta, en vez de solucionar su problema, lo empeora todavía, porque luego va a tener una carga de conciencia, una carga de conciencia. Yo he conocido a una señora que ya es una señora mayor, tendrá sus 65 años, debe tener actualmente, y ella me contó en una ocasión que cuando era una joven, algo de 20 años, mire, más de 45 años atrás, ella me contó que ella cometió aborto. Y ella abortó, y miren, ha pasado como 45 años en su vida. Ella es cristiana ahora, pero ella no puede dejar de pensar en la forma en que mató a esa criatura que llevaba dentro de ella. Y ella hasta ahora llora el aborto que cometió. Por eso le digo a mi hermano, a mi hermana, el aborto no es una solución al problema. El aborto es un crimen. El aborto es matar a un ser humano, porque todo ser humano tiene derecho a la vida, tiene derecho a nacer. Entonces, por eso uno tiene que pensar bien las cosas antes de hacerlas. Entonces, no entrarán los homicidas. ¿Quiénes más no entrarán? Los idólatras, gente que adora imágenes, gente que adora cuadros, gente. La Biblia también define la idolatría, que la avaricia es idolatría, dice. Así que la idolatría no solamente es tener una imagen, un cuadro, sino es en el corazón, cuando el ser humano le da a algo o a alguien más importancia que a Dios. Esa es idolatría. Y la Biblia dice que los idólatras no entran al cielo. ¿Quiénes más no entran al cielo? Dice, todo aquel que ama y hace mentira, la Biblia. O sea, con eso, hermano, de todo aquel que ama y hace mentira, ya es como quien dice, nosotros ¿cómo pondríamos en nuestro idioma hoy en día? Pondríamos un etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, ellos no usaban la palabra etcétera, sino que están diciendo, finalmente, ¿quiénes no entran al cielo? Todo aquel que ama y hace mentira.
Porque si usted se pone a pensar, todo pecado es una mentira en contra de Dios. Si usted se pone a pensar, gente que comete un pecado se está engañando a sí misma, le engaña al prójimo, le intenta engañar a Dios. Por eso, todo aquel que vive así, según este versículo 15, no entran al reino de Dios, serán expulsados, es lo que estamos viendo. Finalmente, ahí hay una pequeña nota que dice, ninguno de estos conceptos explica todo lo que es el infierno. O sea, cuando hemos hablado de las tres consecuencias negativas, ninguna de estas tres cosas nos da el cuadro completo, por si acaso. Pero juntos ofrecen una comprensión multidimensional de por qué es tan terrible. O sea, estos tres conceptos negativos que hemos visto. ¿Cuáles tres conceptos negativos? Hemos visto, si usted le da una mirada en la página anterior, hemos visto de que el infierno es un lugar de castigo. Hemos visto de que el infierno es un lugar de destrucción. Y hemos visto en la página 12 de que el infierno es un lugar de expulsión. O sea, el castigo, la destrucción y la expulsión, cuando juntamos estos tres conceptos, podemos ver el cuadro completo y entender, ¿verdad?, lo que es realmente el infierno, un lugar terrible. Ahora, en la página 2, hermanos, en contraposición a la enseñanza de la Biblia del infierno, tenemos el cielo, el cielo. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir al cielo? Todos, ¿verdad? Pero ¿sabe algo? Debemos de estar preocupados por aquellos parientes y familiares y amistades que aún todavía no conocen la palabra de Dios. Porque, hermano, a veces nosotros estamos pensando o cantando como aquel corito antiguo. Hay un corito que dice, al cielo voy, al cielo voy. O sea, me voy al cielo. Está bien, qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que tú conoces y a quienes no les has hablado la palabra de Dios? Ellos, ellas están con el peligro de ir al infierno. Por eso debemos de preocuparnos, hermanos, de hablarle a toda persona que conocemos la palabra de Dios. ¿Usted recuerda lo que lo que el Señor habló en el Antiguo Testamento al profeta Ezequiel? ¿Usted recuerda el cuadro del atalaya? ¿Recuerdan del atalaya o no recuerdan del atalaya? No recuerdan del atalaya. Eso está en el libro de Ezequiel. El atalaya, hermanos, era la persona que estaba vigilando en la parte más alta de la ciudad a ver si venía el enemigo o no. O sea, es como nosotros diríamos hoy en día un vigilante nocturno. ¿Cómo lo decimos en nuestro castellano nosotros acá los peruanos? Un guachimán decimos nosotros, ¿no? Así es, un guachimán. Hemos deformado la palabra inglesa de watchman, ¿no? Así decimos, es un guachimán decimos. Entonces, un vigilante, un guachimán era el atalaya. Entonces, el atalaya estaba en las noches o durante el día, a quien le tocaba de turno estaba vigilando la ciudad, mirando a lo lejos si viene el enemigo a atacar. Entonces, la Biblia dice que el deber del atalaya era, si veía que venía el peligro, era tocar la trompeta, o sea, la alarma, sonar la alarma, para que todos entren a la ciudad y cierren las puertas para defenderse del enemigo. Pero la Biblia dice, pero si el atalaya no cumplía su deber y se descuidaba, de repente se quedaba dormido, de repente estaba haciendo otra cosa y venía el peligro y atacaba y mataba a seres humanos, la Biblia dice, la sangre de esas personas que murieron a causa de que el atalaya no cumplió con su deber, esa sangre se derramaba sobre las manos del atalaya. Y lógicamente había un castigo. Hermano, ahí está la enseñanza de la palabra de Dios. Usted y yo, todos nosotros, delante de Dios, somos atalayas. Hay un peligro que viene, el peligro del infierno. ¿Y cuál es nuestro deber? Advertirle, tocar la trompeta, advertirle a las personas, hay un peligro. Si vives y si mueres sin Cristo, puedes ir a la condenación eterna. Hay un peligro. Y si no avisamos, un día la sangre de esas personas será demandada de nuestras manos.
Es por eso, hermano, que cuando usted va a un lugar, usted identifíquese siempre como un hijo de Dios, una hija de Dios. Acá en nuestra iglesia tenemos folletos, lleve folletos. Acá en nuestra iglesia tenemos Evangelio de San Juan, gratis. No vendemos, por si acaso, los Evangelios de San Juan. Solicite los domingos Evangelio de San Juan. Le damos, lleve, regale, hable la palabra de Dios a las personas. Invirtamos tiempo y de repente a algunos soles nos costará en el pasaje visitar un conocido, un familiar, hablar de Cristo Jesús, hermanos. Hermano, invirtamos nuestro tiempo. Qué maravilloso sería que cada uno de nosotros en sus vacaciones, así como vamos a pasear justamente, invirtamos unos días de nuestras vacaciones para ir a hablar de Cristo a familiares que conocemos en otros lugares. Porque, hermanos, el peligro de ir al infierno está pendiente en todo momento. Y debemos de hablar de Cristo Jesús. ¿Qué dice usted? Amén. Ahora, el próximo miércoles estaremos hablando sobre el cielo y así estaremos hablando sobre esto. Déjeme decirle también, antes que se me pase, ¿no?, que estos señores, los testigos de Jehová, ellos dicen que el infierno es un lugar de destrucción. Ellos enseñan que cuando un ser humano es condenado al infierno, su alma, su espíritu es destruida, hecho polvo. Y eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que el infierno es un lugar de castigo por toda la eternidad.